Información, mucha atención, esta es la noticia del mediodía, porque por petición del Gobierno Nacional, la Fiscalía suspendió las órdenes de captura a 23 cabecillas de las estructuras criminales del Valle de Aburrá y a negociadores en la mesa precisamente de diálogos de la cárcel de Itagüí. Esta noticia la tiene Duván Vázquez, que nos cuenta cuáles son algunos de estos jefes criminales que se beneficiarían con esta reciente decisión que tomó la Fiscalía. Duván, buenas tardes. Diana, televidentes, muy buenas tardes. Pues esta polémica decisión de la Fiscalía beneficia a históricos jefes criminales de la antigua oficina como alias Vallejo, alias Douglas, también Lindolfo, por supuesto, alias Carlos Pesebre, que incluso recientemente había renunciado al proceso de paz urbana en el Valle de Aburrá. Pues esta decisión se rige por 6 meses e incluso se podrían movilizar libremente por Medellín, su área metropolitana e incluso la capital de la República. Esta es la resolución 0072 del 27 de marzo de la Fiscalía, que suspende las órdenes de captura a 23 cabecillas de las estructuras criminales del Valle de Aburrá y que hoy integran la mesa de diálogo con el Gobierno Nacional en la cárcel La Paz de Itagüí. Estos 23 nombres en el artículo primero son los voceros y representantes de las bandas y del cuerpo colegiado de la oficina, como Juan Carlos Vallejo alias Ton, Jorge Jesús Vallejo alias Vallejo, José Leonardo Muñoz alias Douglas, Sebastián Murillo alias Lindolfo, Juan Camilo Rendón alias Ayas y hasta Freiner Alonso Ramírez alias Carlos Pesebre, quien el pasado 2 de febrero había renunciado a este proceso de paz urbana. De estos 23 delincuentes hay 7 que se encuentran ya en libertad. Y es muy probable que con la suspensión de estas órdenes de captura y con esta resolución que se emite, los jueces de ejecución de pena vayan a recibir solicitudes de libertad para tipos como Tom, como Pesebre, como Douglas, que están todavía allá en Itagüí. La decisión de la Fiscalía se da por un periodo de 6 meses y rige en todo el Valle de Aburrá, incluso en el municipio de Río Negro, además de la ciudad de Bogotá, donde esos jefes criminales podrían movilizarse en libertad, pero sin porte de armas ni prendas militares. Entre ellos están los 9 cabecillas que estuvieron en el polémico tarimazo en la Alpujarra, junto al presidente Gustavo Petro. Se está consolidando el pacto de la Picota 2.0, la misma fórmula del año 2022 en vivo y en directo. Acaban de sacar de la cárcel de Itagüí a los cabecillas de las bandas criminales de Medellín justo antes de las elecciones. Cabe recordar que por el polémico tarimazo ya está abierta una investigación preliminar en la Comisión de Acusaciones de la Cámara al presidente de la República, Gustavo Petro, y en la Corte Suprema de Justicia contra la senadora Isabel Zuleta. 7 de los cabecillas ya están en libertad. Y mucha atención, estos son los nombres de los principales cabecillas, las personas que en su momento fueron las más buscadas por las autoridades y que pertenecían a la temida oficina y que quedarían en libertad tras esta decisión. Sebastián Murillo Echeverri alias Lindolfo, Juan Carlos Mesa Vallejo alias Tom, Jorge de Jesús Vallejo Alarcón alias Vallejo, Freiner Alonso Ramírez García alias Carlos Pesebre y José Leonardo Muñoz alias Douglas. Y a continuación los nombres de los delincuentes que ya se encuentran en libertad, están por fuera. Estamos hablando de Gustavo Adolfo Pérez Peña, el Montañero, Albert Antonio Henao Acevedo, alias Albert, Andrés María Oliveros Correa Mundo Malo, John Freddy Yepes Hoyos, alias Clemente, Mauricio de Jesús Morales Munera, el abogado, Freddy Alexander Henao alias Naranjo y Rodrigo Henao Acevedo, alias Perica. Y mucha atención, las reacciones fueron inmediatas. Vamos a conocer la primera de ellas. El alcalde de nuestra ciudad, Federico Gutiérrez, en un extracto de su discurso en una red social X, pone: es un insulto a las víctimas y a Medellín. No existe la mal llamada paz total. Lo que existe es una entrega total de Colombia a los peores criminales. Lo que pretende Petro con esto es que puedan salir de la cárcel con la falsa excusa de la paz para hacer campaña en los barrios. Adivinemos a favor de quién. Las estructuras criminales, a través de sus cabecillas, interferirán en las elecciones a la presidencia. Y a esta hora está con nosotros el excomandante de la Policía Metropolitana, Jorge Eliezer Camacho. Gracias por estos minutos, por aceptar esta invitación. Y claro que queremos conocer su reacción, porque usted incluso en su momento fue el encargado de capturar algunas de estas personas que ya hoy están en libertad o algunas de estas que podrían quedar. ¿Usted qué lectura le da a esta decisión de la Fiscalía General? Y muy buenas tardes.
Buenas tardes. Me parece supremamente desastroso para el país estas libertades. No puede ser que con tanto esfuerzo se logra la captura de estos delincuentes articulados, el alcalde de Medellín, la Fiscalía, la DIJÍN en Bogotá, la Policía Metropolitana, y hoy les den libertad total. A 3-4 meses de ellos terminar gobierno es para dejarle el problema a Colombia. Yo estoy de acuerdo en la hipótesis que lo que los mandaron fue hacer política con los demás delincuentes para lograr la presidencia. Eso no puede ser, porque ellos son asesinos que tenían el Valle de Aburrá en 2019 bajo las tinieblas de tanto estar cometiendo estos asesinatos. Estuve directamente cuando se captura a Montañero, a Clemente, a Pocho, a Albert, y hoy esas libertades son perjudiciales para Colombia, pero eso no tiene un fin judicial ni de paz total, porque no existe sino más la afectación y el favorecimiento hacia estas estructuras criminales. General, ¿cómo quedan las autoridades luego de los esfuerzos, luego de las búsquedas, del esfuerzo que hace tan grande la policía por estas capturas, y que hoy finalmente con una simple decisión pues se pierde todo el trabajo? Totalmente burlados. El desgaste estatal para poder capturar a un delincuente, esto es altísima. La cantidad de personas, cuando creen que les están informando a las autoridades, las personas cercanas, por eso son las retaliaciones. Para la sociedad es grave, pero para las autoridades es burlar totalmente la autoridad. Yo no sé cómo la justicia, la fiscal general puede permitir este hecho. Ya lo vivimos con alias Calarcá, ella misma tratando de reponer esta semana lo que hizo La Libertad, y hoy vienen a cometer este hecho con estos delincuentes. Eso no tiene ninguna presentación, y sí es directamente para afectar las elecciones. Pues le agradecemos mucho estos minutos con nosotros. General, estamos en atención al desarrollo de esta noticia, de lo que pueda suceder en las próximas horas, y por supuesto a más reacciones. Feliz tarde. Muchas gracias, buena tarde. Y es que recordemos que por alias Tom, por ejemplo, uno de los delincuentes más buscados, se llegaron a ofrecer hasta $5 millones las autoridades de los Estados Unidos por su captura. Por eso las múltiples reacciones de esta decisión no dan espera. Una de ellas, la del gobernador de Antioquia, quien según él no entiende las pretensiones del gobierno nacional al insistir en la paz total. ¿A quién pretenden engañar? Por un lado, la fiscal Camargo viene diciendo recientemente que hay que levantar la orden de captura contra alias Calarcá, pero ahora les da vía libre a los peores pillos en Antioquia. Y también, por otro lado, para el expresidente de la Corte Suprema de Justicia, Jaime Arrubla, esta es una decisión equivocada por parte del gobierno nacional, debido a que no se tiene un marco jurídico que permita una negociación con estas estructuras delincuenciales. Frente a esto, señores, no debería haber procesos de paz, debería haber políticas de sometimiento, de pronto rebajas, si colaboran, si se entregan, pero de ninguna manera procesos de paz. Yo creo que aquí hay una política totalmente equivocada por parte del gobierno, y eso está llevando a la impunidad. Y también uno de los ex facilitadores de estos diálogos con estos grupos delincuenciales en Medellín fue Luis Guillermo Pardo, que terminó renunciando por desacuerdos en la forma como se venían llevando las conversaciones. Para él, levantar las órdenes de captura en este momento estaría asociado a un interés electoral. Es un tema muy retador en dos sentidos. Primero, lo que significa en un contexto electoral como el que estamos viviendo, y lo segundo, las implicaciones para la seguridad, para la paz de la ciudad, del área metropolitana e incluso del departamento de Antioquia. Hay un tema de fondo complejo, complicado, que amerita una profunda reflexión, y ojalá el gobierno nacional haya establecido unos mecanismos de monitoreo, de control. Tema de fondo, coinciden las reacciones. 12 minutos.